Bueno, nuevamente, como venimos haciendo últimamente, hacemos el shiur para Refuah Shleimá de Eitan Moshe Bental. La otra vez, Adrián, vos hiciste por alguien más, querías, no sé si tenés que hacer por alguien. Y vos, Víctor, también. Sí, tengo a Neitel Bat Ben Shifra. Neitel Ben Shifra y Víctor. Bueno, no se escucha, pero... No, disculpa, ¿yo qué? No, tenías una persona que querías pedir refuá No, por ya le él. estoy haciendo yo todos los días Bueno, refuá. bueno, Gracias. no, por nada. Bueno, vamos a arrancar. Ahí está. Bienvenido, Adrián, también. Bueno, estábamos los otros días estudiando sobre la importancia y lo que significa un nazí, un líder de una generación. Vamos a seguir un poquito con eso. Si se acuerdan, hablamos sobre Moshe, hablamos sobre Mordejai en la época del Purim, hablamos justamente lo que tenía que ver con el aniversario del Rebbe, lo que el Rebbe significó y lo que significa para nuestra generación. Entonces vamos a seguir un poquito con este tema, con este discurso hasídico basado en palabras del Rebbe anterior. Y dice así: es sabido que hablamos del hecho que Mordejai reveló en los Yehudim la entrega incondicional. Eso fue en la época de Purim. Mordejai reveló en los Yehudim esa entrega incondicional porque ellos tenían la posibilidad, sin la anulación del decreto, de salvar sus vidas convirtiéndose, o sea, dejando de ser judíos para el resto digamos, para el gobierno, dejando de ser judíos, ellos les perdonaban la vida. Pero ellos no lo hicieron, y no solamente que no hicieron eso, sino que estaba prohibido todo el estudio de la Torá y todo el cumplimiento de las mitzvot, y hablamos sobre el tema que Mordejai, que era el líder de la generación, él reunía muchísima gente para estudiar en público Torá y cumplir las mitzvot. Entonces dice así: dice, hubo dos momentos que son muy conocidos en la historia, en la historia antigua, digamos, donde el pueblo judío tuvo Mesirut Nefesh, tuvo entrega incondicional para con Dios, y ocurrieron grandes milagros. Uno fue Purim, y otro, si alguien se acuerda, también lo festejamos todos los años, es Hanukkah. El otro es Hanukkah, que ahí el decreto era distinto, como es sabido, el decreto era solamente sobre el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, pero no era un decreto que amenazaba las vidas de las personas, sino más bien no permitían el estudio de la Torá y las mitzvot. Pero dice que otra diferencia radical entre la entrega incondicional, el Mesirut Nefesh que había en la época de Purim y la época de Hanukkah, fue que en la época de Hanukkah la entrega propiamente dicha, sin medir consecuencias, fue de Matitiau, del Cohen, Matitiau, que era el líder de los Macabeos, y su familia, de los Hashmonaim. O sea, en realidad ellos emprendieron y enfrentaron en una guerra al ejército griego. Como que la entrega incondicional fue de unos pocos. Como decimos en la tefilá de Hanukkah, que Dios entregó a los muchos, o sea, al poderoso ejército griego, en manos de unos pocos, que fueron los que fueron a pelear. En cambio, en Purim dice, el Mesirut Nefesh, esta entrega absoluta, fue por parte de todo el pueblo. Todo el pueblo se entregó absolutamente. Según esto vamos a entender lo que el Rebbe trae en su discurso, el Rebbe anterior, que Mordejai en su generación estaba considerado como Moshe en su generación. Sí, decime, Adrián, disculpa. No, la pregunta es, el primero fue el de Hanukkah, ¿sí? El primer Mesirut Nefesh. ¿sí? El primero fue, déjame pensar... No, Purim fue primero. Claro, Purim fue entre los dos templos. Purim fue entre los dos templos cuando estaban en el exilio, digamos. Y el segundo fue el de Hanukkah.
Ok, o sea que a partir de ahí fue que nosotros fuimos el pueblo elegido porque somos el elegido, el pueblo elegido porque por la entrega incondicional, ¿o no? Bueno, el pueblo elegido fuimos a partir de Abraham Avinu. En realidad, del momento ese, de Abraham Avinu, de la Akedah de Yitzhak, cuando Yitzhak es entregado, es ofrendado como un sacrificio, que finalmente no se llevó a cabo, ahí es donde Hashem elige al pueblo judío, ¿sí? Ahora bien, siempre decimos que de parte de nuestros patriarcas, de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, recibimos como herencia el amor a Dios, la entrega incondicional, pero es lindo lo que acabas de preguntar, porque una cosa es tener la entrega incondicional dentro de uno y otra cosa es revelar esa entrega incondicional, llevarla a la práctica, ¿no? O sea, está bien, fuimos elegidos por la entrega incondicional, pero ¿de quién era la entrega incondicional? De nuestros padres. Ellos nos dieron como herencia esa entrega incondicional. Pero sí, el motivo de la elección fue la entrega incondicional. Eso es verdad, uno de los motivos, ¿no? Pero uno de los que principalmente se habla. Y ahora vamos a hablar sobre lo que vos decís. Y dice así, que Mordejai en su generación, el Midrash, el Talmud, cuando habla de que hay un Moshe, el Zohar, dice que hay un Moshe en cada generación, dice que hay alguien como Moshe en cada generación. Pero decir directamente, como dice sobre Mordejai, que equivalía a Moshe, o sea, tenía como los mismos pergaminos que Moshe, por llamarlo de algún modo, el título de Moshe, solamente está escrito sobre muy pocos. Uno de ellos es Mordejai. Sobre Mordejai dice que Mordejai en su generación fue como Moshe en su generación. ¿Por qué? A pesar, dice, que el sucesor de Moshe lo tenemos en cada generación, ¿por qué está escrito solamente sobre Mordejai? Porque dice que una de las condiciones que tuvo Mordejai es que reveladamente era el líder de todos los judíos. O sea, era algo revelado. Ayer vi un video muy lindo, antes de ayer, de un rabino Brenner, lo postearon en Facebook. Este rabino Brenner, hablando en español, cuenta que él es alumno de un gran rabino Soloveitchik, de Yeshiva University, o sea, de una dinastía de grandes rabinos, que tenía este rabino Soloveitchik mucha relación con el Rebbe. Eran muy amigos de la época que vivían ambos en Francia o en Alemania. Después ambos se mudaron a Estados Unidos. Y él lo que decía es que si bien, para compararlo un poco con Mordejai y con Moshe, y lo que estamos diciendo de Mordejai, ¿por qué decimos que Mordejai en su generación era como Moshe en su generación? Porque abiertamente era el líder de todo el pueblo judío. Hubo muchas épocas donde el pueblo judío había divisiones, incluso hubo dos reinos, estaba el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Sí? Había 10 tribus por un lado, dos tribus por otra. Siempre hubo como luchas de poder, ¿no? Como que había distintos líderes. Pero claramente un único líder hubo muy pocas veces, ¿sí? Puede ser Moshe, puede ser Yeshua, puede ser Mordejai. Y lo que este rabino Brenner contaba es que si él tiene que comentar algo sobre el Rebbe, era que puede ser que en el pueblo judío no todos lo consideraban el líder del pueblo, porque hay muchos rebes, hay gente que no es seguidora de ningún rebe y que tiene otros líderes, pero lo que pasaba con el rebe es que él se consideraba responsable por todo el pueblo judío. O sea, el rebe, hay muchos rebes, muchos rabinos que se ocupan de su comunidad, que se ocupan de su grupo de Hasidim, ¿sí? Y hasta ahí llegó, que está muy bien, pero ese es el ámbito de influencia de ellos. Lo que tenía el Rebbe, dice él, es que no sé si la gente lo consideraba todos a él el líder de la generación, pero él consideraba que él tenía una responsabilidad hacia todo el pueblo. Pero con respecto a Mordejai, claramente él era el líder de la generación, aceptado por todo el mundo. O sea, reveladamente era el líder de la generación. Como del mismo modo que Moshe fue el líder en su generación. Ahora, ¿cuál era la diferencia? O sea, había una característica fundamental distinta en cada uno de ellos. Y ahí vamos a lo que dijo Adrián. Moshe
él estaba en una generación que se llamaba Dordea. Está escrito sobre la generación del desierto, que si bien fueron pecadores, si bien no tienen una parte en el mundo por venir, como dijo Rabbi Akiva, ya lo dijimos hace poquito, de todos modos era una generación muy iluminada intelectualmente. Y Moshe reveló en ellos esa deá, ese conocimiento. Moshe influenció para que todos ellos sean grandes estudiosos de la Torá, sean grandes sabios. Como, digamos, como líder de su generación, Mordejai también influenció en todos los judíos, pero ¿qué reveló en todos los judíos? El Mesirut Nefesh, la entrega incondicional. Por eso digo que tiene que ver con lo que dijo Adrián. No es que fuimos elegidos en este momento por la entrega incondicional. La entrega incondicional la tenemos como herencia desde Abraham. Ahora bien, todo uno tiene un potencial, pero no siempre lo revela, no siempre lo lleva a la práctica. Lo que hizo Mordejai fue que ese potencial se revelara en todo el pueblo judío. Entonces, ambos, Moshe y Mordejai, eran líderes absolutos del pueblo. Cada uno influenció al pueblo de otra manera. Moshe con la sabiduría de la Torá. Es sabido que Moshe, cuando se habla cabalísticamente, su nivel es Jochma, es de sabiduría. ¿No? Entonces, eso es lo que él transmitió al pueblo y lo que él reveló en el pueblo. Por eso la generación era una generación tordea, una generación iluminada. Mordejai lo que reveló en el pueblo fue esa entrega. Ambos fueron líderes absolutos. Interesante porque los otros días estuvimos hablando también del Rambam, y con respecto al Rambam, el Rebbe dice algo muy interesante, que el Rambam no es solamente el Moshe de la generación, porque el Moshe de la generación lo llamamos al líder de la generación. El Rebbe dice sobre el Rambam que el Rambam era como una continuidad de Moshe, era Moshe mismo. El Maimónides no solamente era el líder de su generación, que también él fue muy discutido en su momento, ¿sí? Se han quemado libros del Maimónides por sus contemporáneos, aunque no se pueda creer, ¿no? Mismos rabinos que estaban en contra de él. Y sin embargo, sobre el Rambam está escrito eso. Sobre el Rambam el Rebbe dice que él era la continuidad de Moshe, directamente. Vamos a continuar un poquito, porque hasta acá estamos hablando de cómo los líderes influencian a su pueblo. Si recuerdan, el otro día empezamos hablando que ¿por qué decimos que el aceite de oliva, que había que llevarlo para la menorá, había que entregárselo a Moshe y no a Aarón? Si el que estaba con la obligación de prender la menorá era Aarón, ¿por qué se lo daban a Moshe? Y la explicación es que en realidad lo que está queriendo decir el versículo es que ¿por qué se lo llevaban a Moshe? Porque cuando el Yehudí hace una entrega incondicional, hace un Mesirut Nefesh, eso eleva también al líder. No solamente el pueblo se eleva, sino el líder a través de su pueblo, él también se eleva. Entonces hasta acá vimos cómo el líder influencia al pueblo. Ahora vamos a ver la otra parte. Según esto vamos a poder explicar, ¿sí?, la continuidad del discurso del Rebbe anterior y cómo explica el versículo. Beatate sabe, y vos vas a dar la orden al pueblo judío, porque el versículo tenía la particularidad de decir que la orden emanaba de Moshe, no que Moshe transmitía una orden de Dios, sino que vos vas a dar la orden. Que Moshe es el que relaciona al pueblo judío con Dios, a través que él como que les enseña la fe en Dios, ¿no? Él les enseña sobre la fe en Dios. Y después empieza a explicar que también todos los pastores del pueblo judío, todos los líderes del pueblo judío de cada generación, ellos refuerzan la fe del pueblo judío, así como hizo Mordejai, así como hizo Moshe, que ellos ambos reforzaron la fe del pueblo judío. Y después dice el versículo que todo esto, que todo lo que Moshe puede revelar, ¿sí?, todo lo que Moshe puede revelar en el pueblo y todo lo que su sucesor puede revelar en el pueblo, es cuando el Yehudí se entrega, cuando el Yehudí está presionado, como que se entrega,
dijimos, así como una oliva, una aceituna, para sacarle lo mejor tenés que presionarla, así también el pueblo en una situación de presión dieron lo mejor de ellos. Ahora vamos a entender un poquito más todo este concepto. Dijimos los otros días que los judíos recibieron la Torá nuevamente en Purim. Sí, la habíamos recibido en el monte Sinaí, pero el monte Sinaí fue de una manera y en Purim fue de otra manera. ¿Y cuándo es que recibieron la Torá? Por lo visto, después del milagro de Purim. Así está en la Megilá. Primero trae todo el milagro de Purim, toda la salvación, y después dice que los Yehudim recibieron la Torá. Así se desprende del versículo del rollo de Esther, de la Megilá de Esther. Pero dice que en esto podemos ver dos conceptos, dice. A Kabbalah y Bisman Agzeira, en realidad hubo dos momentos que ellos recibieron la Torá. El primer momento que recibieron la Torá en Purim, mismo en Purim hubo dos momentos. El primer momento fue cuando en el momento del decreto, ellos igual con una entrega incondicional seguían estudiando Torá. ¿No? O sea, antes del milagro de Purim, cuando estaban con la amenaza latente, ellos recibieron nuevamente la Torá. Y después tenemos cómo ellos recibieron la Torá después del milagro de Purim, que es una relación con la Torá aún más profunda, aún mayor, como vamos a ver ahora. Y podemos decir que así también es con respecto al Katit Lamaor, a cómo hay que presionar a alguien para que dé lo mejor de él. Porque puede ser todo distintas situaciones. Uno puede como esforzarse en distintas situaciones. Podemos tener un momento donde uno está presionado por el entorno que lo rodea, ¿sí? Por las leyes del lugar, por la situación, lo que podía haber sido en Purim, lo que podía haber sido en Rusia, ¿sí? Donde no les permitían, obviamente lo que fue en España, que no les permitían practicar su religión libremente. Y esto saca de la persona fuerzas especiales, fuerzas excepcionales que hasta ese momento no las tenía reveladas. Ahora, tenemos otra manera de esforzarnos cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas nos van bien, también existe el esforzarse. Uno puede estar bien materialmente y espiritualmente, pero eso no significa que uno no haga el esfuerzo para que las cosas, hacerlas al máximo de su potencial. O sea, un yehudí puede estar con todo material y espiritualmente bien, pero sigue estando en el exilio, como fue en la época de Purim, que en la época de Purim, después de haberse liberado del decreto de Amán, y después que incluso el rey entregó todo lo que Amán poseía en manos de los Yehudim, igual dicen los sabios, seguimos siendo esclavos de Ahasverosh, porque ellos siguieron viviendo en Persia, siguieron viviendo ahí. ¿Sí? Ellos seguían siendo súbditos de Ahasverosh. O sea, el Yehudí puede ser que tiene, digamos, tranquilidad material y espiritual, pero está oprimido por el hecho de que todavía estamos en la diáspora. Beñanu desde Israel en Shvurim Mizeshem Bagalut. Y el concepto es que el hecho que el pueblo judío se siente oprimido por el hecho de estar en la diáspora, a pesar que tenemos cosas materiales buenas y espirituales. ¿Por qué es que, se entiende el concepto que estamos hablando? Podemos estar con libertad, con todos los derechos, ¿sí? Con la Revolución Francesa y todos sus derechos, con una democracia y estar bien física y económicamente y espiritualmente, pero el Yehudí quiere más. ¿Qué es lo que quiere el Yehudí? Dice, el Yehudí quiere la Geulá, quiere la redención. ¿Por qué? Porque en el Galut, en la diáspora, no hay revelación de Dios. ¿Sí? Al punto tal que el hecho que no haya una revelación de Dios le molesta en su esencia misma. Y
Y por eso es que cuando en la diáspora no tenemos las revelaciones que había en el momento que existía el templo de Jerusalén, y especialmente cuando uno entiende lo que dicen los sabios dicen que cada generación, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos que ayunar en Tisha B'Av? ¿Por qué tenemos que ayunar por sucesos que ocurrieron hace 2000 años y que realmente yo no tengo la culpa? O sea, digamos, sí, siempre se dice que el hecho que se destruyó el templo fue porque había odio gratuito, había mucho odio entre la gente. Entonces eso provocó que haya un decreto del cielo que se destruya el templo. Entonces la pregunta es obvia. Si eso sucedió hace 2000 años, ¿por qué yo tengo hoy que ayunar y hacerme responsable de lo que sucedió hace 2000 años? Los sabios dicen al respecto que la respuesta es que todo aquel que no se construyó el Beit HaMikdash, el templo, en sus días, es como si se hubiese destruido en sus días. Porque no hicimos los méritos suficientes para que el Beit HaMikdash se construya, entonces por eso es como que estamos tristes. Estamos tristes porque todavía no pudimos lograr la reconstrucción del Beit HaMikdash. וגם כשהוא בדרגה נעלית ביותר, שמאיר אצלו, גילוי אלוקות בדוגמת הגילוי שהיה בזמן הבית, dice, incluso cuando una persona, él personalmente, está en un nivel espiritual muy alto, incluso al nivel espiritual que podía haber en el templo de Jerusalén, pero a él le molesta que en el mundo no esté revelado Dios. Puede ser que haya una persona que sienta la divinidad y que esté para él Dios revelado absolutamente. Puede haber un tzadik para quien Dios está revelado absolutamente. En la historia hubo grandes tzadikim que, siendo grandes tzadikim y que tenían una revelación divina absoluta, probablemente comparable, como vamos a ver ahora algo muy interesante, probablemente esa revelación era comparable a la que había en el templo, de todos modos no se conformaban con ello. ¿Por qué? Porque el hecho que no estaba revelado Dios en todo el mundo, a ellos los afectaba. Y acá en una de las notas al pie, el Rebbe trae una cita del Alter Rebbe, del Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que él dice que para Rabbi Shimon Bar Yochai, para el que escribió el Zohar, la Kabbalah, antes del templo y después del templo era lo mismo, porque para él Dios estaba revelado. O sea, él lo veía a Dios directamente. Entonces, como que a pesar de eso, que él veía a Dios directamente, puede ser que haya un tzadik que lo vea a Dios, que lo percibe, que percibe la divinidad en el mundo, pero a él lo afecta el hecho que esta revelación no es para todo el mundo. O sea, él busca que esa revelación sea para todo el mundo. ¿Por qué dice? Dice que cuando Dios está revelado totalmente, como Dios es ilimitado, Él debería estar revelado en todo el mundo. Del hecho que yo lo percibo porque soy un gran tzadik, pero el resto del mundo no lo percibe, es porque no está revelado absolutamente. Porque si la luz infinita de Dios se revelara, no existiría el hecho de que alguien no la perciba. O sea, algo falta. Puede ser que el tzadik ese tenga una conexión muy especial con Dios. ¿Sí? Puede ser. Pero el hecho que no está revelado para todos significa que la revelación incluso que él tiene no es ilimitada. Porque si Dios estuviese en su máxima expresión, digamos, revelado en el mundo, todo el mundo lo percibiría. Y cuando hay un solo lugar, incluso una esquina del mundo, digamos, un lugar muy lejano en el mundo, que ahí no alumbra la luz de Dios, es porque la revelación es una revelación limitada. ¿Vamos hasta ahí con el tema? ¿Estamos siguiendo el tema o paramos ahí un poco? ¿Seguimos para adelante? Todo bien, todo bien. Bueno. Y esto es lo que trae, dice que el Alter Rebbe trae en uno de sus discursos, cita una parte de la Cábala, de un libro que se llama Los Tikunei Zohar, cita un libro de la Cábala, dice, ¿cuál es la señal de que Dios no está revelado absolutamente?
Dice, porque si hubiese en la historia, esto es muy fuerte lo que dice, un solo tzadik, escuchen lo que dice, un solo tzadik a través de toda la historia, que hiciera teshuvá completa como corresponde, venía el Mashiach. Si un solo tzadik hubiese hecho el trabajo al 100% como corresponde, hubiese venido el Mashiach. ¿Por qué? Porque la teshuvá tiene la particularidad que revela la luz infinita de Dios. Y si alguien lo hubiese hecho esa teshuvá completa, ya tendría que estar esa luz revelada. Entonces el Zohar dice que el hecho que no está el Mashiach es porque todavía no hubo un tzadik que haya hecho una teshuvá absolutamente completa, por llamarlo de una manera, y por eso no está la revelación de Hashem. Y el hecho que no se revela la esencia de Dios, entonces el Yehudí percibe esto y está como bajoneado, está aplastado. Y como es sabido, dice que la palabra jolé, ahora que estamos pidiendo refuá, estamos pidiendo para curación, la palabra jolé en hebreo es enfermo, suma gramaticalmente, ¿no? Como la gematria se dice en hebreo, cada letra en hebreo tiene un valor numérico, y jolé son 4 letras, la het suma 8, la vav suma 6, son 14, 14 y la hei 5, 19, y la lame 30, 49. Dice, ¿qué significa que son 49? Que un enfermo tiene el mismo valor numérico que 49, que es sabido que hay 50 portales de entendimiento, de biná. Hay 50 portales de sabiduría. Entonces dice que el jolé es el que llegó al nivel 49 y no llegó al nivel 50, porque le falta algo. ¿Qué es un jolé? ¿Qué es un enfermo, Dios libre? Un enfermo es alguien que le está faltando algo no le está funcionando bien, y obviamente eso repercute en la salud. Dice que el jolé suma 49 porque así también el jolé, el que no llega a ver la revelación divina totalmente, llegó al nivel 49, pero no al nivel 50, le está faltando algo, está enfermo, está jolé, le falta algo. Y es sabido lo que dijo el Rebbe Tzemach Tzedek, que esto lo escuchó de su abuelo, del Alter Rebbe. Él decía así, el Alter Rebbe es un dicho muy conocido, lo voy a decir en yiddish pues suena muy lindo. Ich will ze gar nicht, dice, ich will nicht dein Gan Eden, ich will nicht dein Oilomabo, ich will mehr nicht as dich allein. El Alter Rebbe dijo así, yo no quiero nada tuyo, le dijo a Dios. No quiero ni tu Gan Eden, ni tu paraíso, ni tu mundo por venir. Yo no quiero nada de eso. Todo eso son revelaciones de Dios. Yo te quiero a vos, le decía el Alter Rebbe. El Alter Rebbe, y dicen que no es un dicho que lo dijo alguna vez, era un dicho que él repetía constantemente. Él decía que él, cuando quería relacionarse con Dios, él estaba esperando el momento para poder tener una relación con la esencia de Dios. Todo lo demás, lo que venimos diciendo recién, está revelado Dios, cada mitzvah que hacemos revelamos a Dios, pero nos sigue faltando, estamos bien espiritualmente, estamos bien materialmente, somos libres para hacer lo que queremos, nos está faltando algo. O sea, como que hay dos situaciones donde uno puede sacar a relucir su entrega incondicional, su Mesirut Nefesh. Dijimos que la entrega incondicional, esa fuerza que está en la esencia del alma y que hay que revelarla, se revela a través de la presión, ¿no? Como la aceituna. Para sacarle el aceite hay que presionarla. Una puede ser un tipo de presión cuando Dios libre no tenemos derechos o cuando pasan desgracias. Y otra presión puede ser la que sentimos porque nos falta algo. Entonces, esa opresión hace, ese bajón que tenemos, hace que saquemos a reducir todas nuestras fuerzas para revertir la situación. Hay interesante unas palabras de Torah del Rebbe, que esto, como es muy llamativo todo este sistema que Dios creó el mundo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando la persona saca lo mejor de sí, cuando está con un desafío adelante.
Ahora, cuando le va todo bien, no saca lo mejor de sí. Supuestamente debería ser al revés. Si tenemos el famoso viento de cola, ¿no? La soja 600 mangos, ¿no? La soja a 500, siempre les toca bien esa parte acá a ellos. La soja a 500, la soja casi a 600. Tenés viento de cola, todo te debería ayudar. Y acá estamos diciendo que cuando uno revela sus fuerzas excepcionales, cuando las cosas no están bien. Y el Rebbe dice que es una manera extraña que Dios creó el mundo. Dios creó esa naturaleza. Dios creó la naturaleza en la persona que en lugar de sacar sus fuerzas interiores más profundas, en un momento de relax, donde él podría ocuparse de revelar esa fuerza, ¿cuándo revela esa fuerza? Cuando está bajo presión. Cuando uno actúa bajo presión, ahí revela esa fuerza. ¿Está? Como que es algo, el Rebbe dice medio ilógico, porque debería ser al revés. Pero dice que Dios creó la naturaleza esa en el mundo. Entonces, sigue diciendo acá, que vemos de acá que en realidad cada Yehudí tiene ese deseo de que Dios se revele en el mundo. O sea, así como recibimos el Mesirut Nefesh de Abraham, que lo tenemos, y el amor a Dios de Abraham, que lo tenemos oculto dentro nuestro y hay que revelarlo. Así como Moshe influenció a su generación y le dio la sabiduría, era el Dor de A. Dice, del mismo modo, dice el Rebbe, el Alter Rebbe nos dio como herencia el poder sentir que no queremos nada de Dios, no queremos sus beneficios, lo queremos a Él. Dice que este sentimiento lo puede generar cada uno en uno mismo, porque es una herencia que nos dejó el Alter Rebbe a partir que Él dijo estas palabras. En el momento que Él dijo estas palabras, tenemos cada uno de nosotros la capacidad de querer solamente a Dios y no querer revelaciones de Dios. Siempre que hablamos de revelaciones de Dios, estamos hablando de una luz limitada. Es algo que podemos percibir. El Alter Rebbe decía, yo no quiero una luz limitada, no quiero esas cosas medias tintas, te quiero a vos. Y eso podemos sentirlo cada uno de nosotros, dice. Dice, al punto tal que cuando la persona no siente esto, y especialmente en el momento de la diáspora, ¿sí? Que ni siquiera hay una revelación limitada de Dios, ni siquiera la revelación que había en el Beit HaMikdash, que ahí también la revelación era limitada. Entonces la persona está como oprimida. Y por eso pedimos en la tefilá 3 veces al día, en la Amidad 3 veces por día decimos y pedimos a Dios que nuestros ojos puedan ver tu retorno a Sion, tu retorno a Jerusalén, cómo Dios se va a volver a revelar en Jerusalén. Que cuando venga el Mashiach y se revele Dios en Jerusalén, la revelación divina va a ser no solamente de un resplandor divino, sino la esencia de Dios mismo. Vezeu katit la maor, shalidea inyan de katit mize shelimtzaim bagadut magiun la maor. Dice, y esto es que a través de estar bajo presión llegamos a la esencia misma. Vamos a llegar a la esencia de Dios, vamos a llegar a la esencia de nuestra Neshama. Kizesha razón de Kol Echad Misrael, Ugilui Elokut, porque el hecho que cada Yehudí quiere que se revele Dios, al punto tal que esto le afecta a su alma, que por eso uno está a veces deprimido. Muchas veces se dice, voy a cortar acá un minutito, el Baal Shem Tov dice que cuando un Yehudí quiere comer algo, creo que esto ya alguna vez lo dijimos, en realidad es el alma divina del Yehudí que quiere comer para poder servir a Dios. O sea, nosotros no nos percatamos, pensamos que es porque tenemos hambre y darle de comer al cuerpo. El Baal Shem Tov dice que todo esto tiene una raíz mucho más profunda. El hecho de que tenemos ganas de comer es porque el alma nuestra, ¿sí?, quiere que el cuerpo esté sano para poder servir a Dios. El deseo viene por el alma y no por el cuerpo. Algo interesante, porque como que
que el alma es más, nos genera un impacto mayor a nosotros que nuestro propio cuerpo. Entonces dice que la persona puede llegar a estar deprimida por el hecho de que estamos en Galut. Lo quiero comparar con lo que dijo el Baal Shem Tov. Probablemente muchas veces estamos deprimidos por cosas y la atribuimos a cosas materiales. Atribuimos eso a cosas materiales. Pero quién sabe, quizás todo eso tiene una raíz mucho más profunda. Así como el hambre que tenemos, según dice el Baal Shem Tov, es porque nuestra alma quiere un cuerpo sano para servir a Dios. Probablemente, cuando estamos mal por algún tema que nos pasa a nosotros, ya sea a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel material o lo que fuese, quién sabe si eso no tiene que ver con el hecho de que estamos en la diáspora, de que estamos en el Galut y que Dios no está revelado. Que en realidad es una sensación del alma que se transmite a través del cuerpo. ¿Y por qué dice? ¿Por qué puede suceder algo así? Porque en realidad la persona tiene una relación con, o sea, su esencia, su alma tiene una relación con la esencia de Dios, más allá de lo que nosotros percibimos. Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Creo que con esto yo daría por cerrado este tema. Para sacar en concreto, tenemos la fuerza de cada Moshe, de cada generación, de revelar lo mejor de nosotros. Abraham nos dio como herencia un montón de cosas. Moshe nos reveló en su momento la sabiduría. Mordejai reveló en su momento la entrega incondicional. Todo eso obviamente lo tenemos nosotros y podemos revelarlo. ¿Cómo se lo revela? Se lo revela según dice la Torá, cuando está Moshe en el medio, está el Rebe nuestro en el medio, enseñándonos qué significa que está el Rebe nuestro en el medio. ¿Estamos estudiando algo del Rebe? El Rebe nos ayuda a revelar cosas que de otra manera no podríamos revelar, que no sabemos ni que están dentro nuestro. Entonces pienso que eso es lo que tenemos que sacar en concreto. Tratar de estudiar charlas del Rebe, estudiar discursos del Rebe, porque obviamente siendo el Rebe de nuestra generación, es así como Moshe fue en su generación, la influencia directa sobre el pueblo, así como Mordejai fue en su generación, así, obviamente el Rebe es en nuestra generación, por lo menos para los que nos consideramos alumnos de él, ¿sí? Como dijimos antes, él se consideraba que tenía responsabilidad sobre todo el pueblo. Nosotros podemos considerarnos